Cristovisión presenta Optantes 2.0. Hola, ¿qué tal amigos cristovidentes? Soy Fray Julián Herrera o Fray Gato, como prefieran decirme, y estamos en su programa Optantes 2.0. Vamos a iniciar una serie de programas referentes a la iglesia en casa, a la iglesia doméstica, a esa iglesia que tú y yo debemos vivir desde nuestros hogares. En este caso, en este día, vamos a tener como gran eje temático un poco la vivencia de la Eucaristía en medio de estas circunstancias especiales que estamos viviendo. Recuerda que Cristovisión te ha venido acompañando durante este recorrido y además de esto, ten en cuenta que a pesar de que vamos a entrar en una nueva normalidad, es eso, una nueva normalidad. Hay unos cambios particulares dentro de la iglesia, hay unos cambios particulares en tu parroquia, a los cuales te debes adecuar y te debes acercar. Me acompaña el día de hoy Fray Fabián Rueda, de la Orden de Predicadores. Fray Fabián, buenas noches. Buenas noches, Julián, buenas noches, queridos cristovidentes. Bienvenidos a este programa, a este nuevo espacio que seguimos nosotros compartiendo con ustedes para reflexionar, para profundizar, para estar más cerca de ustedes y para que podamos vivir más cercanamente la fe, la experiencia de Dios, la espiritualidad que hace parte de nuestras vidas y de nuestra existencia. Claro que sí, Fray Fabián. Hay un asunto puntual que de alguna forma nos afectó a todos, ¿sí? El asunto de la pandemia hizo que nosotros, por medidas de seguridad, para cuidar a nuestros sacerdotes, para cuidar a los feligreses, pues optamos por cerrar los templos, por hacer algunos cambios sustanciales, por recurrir también a estos medios de comunicación de forma mucho más constante, y esto trajo de suyo muchos cambios. Dentro de esos cambios, el más evidente y el más notable, digamos que la ausencia más grande ha sido la de la comunión real, la de la comunión eucarística, la del hecho de recibir el cuerpo de Jesús. Frente a eso, ¿cuál es el trasfondo de todo esto? ¿Qué podemos decirle a los cristovidentes en medio de este tema de formación? Es importante tener en cuenta que dentro del contexto de nuestra vida cristiana, dentro del contexto de nuestra vida espiritual, la vivencia eucarística hace parte fundamental de lo que somos. Como cristianos, la celebración, la vivencia litúrgica es un elemento central dentro de nuestra vida. En ese orden de ideas, nosotros como cristianos seguimos teniendo esa necesidad de alimentarnos espiritualmente a través de la gracia que nos da el sacramento de la Eucaristía. Y a partir de estas circunstancias concretas que estamos viviendo en este tiempo de pandemia, en este tiempo de enfermedad, de cuidado especialmente, podríamos reflexionar muchas cosas. Y ahora, particularmente desde el contexto y la pregunta que nos hacemos muchos, que nos hacemos también dentro de la realidad de la iglesia, es la vivencia de la Eucaristía a través de los medios virtuales y más aún, la vivencia del sacramento dentro del contexto de nuestra familia, dentro del contexto de nuestra casa, en un lugar que pues realmente no es el templo. Entonces todas estas preguntas son importantes tenerlas en cuenta porque nos dan paso a una reflexión concreta y nos dan paso también a una profundización de lo que es realmente la vivencia del sacramento, la vivencia de la realidad sacramental y la gracia que se nos comparte a través de él. Bueno, hay un asunto importante que deben tener en cuenta los cristovidentes y que debemos tener en cuenta todos, y es el tema de, mire, la Eucaristía de suyo siempre ha tenido dos partes: la mesa eucarística y la mesa de la palabra. Son dos banquetes que se vinculan, que se unen, que nos alimentan de forma distinta. Como es lógico y como cada uno de los cristovidentes en este momento estará pensando, no estamos asistiendo o no pudimos asistir de igual forma durante la pandemia al primer banquete, al del cuerpo de Cristo, y eso hay que decirlo, no es lo mismo el hecho de asistir virtualmente que el hecho de comulgar físicamente. No hay una presencia real en la Eucaristía virtual desde la casa. Quien la vive
es decir, quien la preside, de pronto, en el caso nuestro que estamos en el coro, la vivimos de forma real porque ahí está Jesús y porque lo recibimos. En el caso de las personas que asisten a través de los medios de comunicación, no tienen la cercanía con esa presencia real. Es decir, no se alimentan del cuerpo de Cristo físicamente. Frente a eso, ¿qué hay que decir? Es decir, no nos alimentamos físicamente, pero ¿de qué nos sirve igual el tema eucarístico? Tengamos en cuenta, con referencia a lo que nos acaba de decir Fray Julián, y es que la realidad de Dios está presente también en nuestro hogar, pero no de manera igual que en la Eucaristía. Dios está presente en nuestra familia, Dios está ahí, pero realmente desde la perspectiva física de la Eucaristía debemos acudir al sacramento como tal. Sin embargo, a partir de las vicisitudes que estamos viendo en la actualidad, podemos nosotros acercarnos más espiritualmente a la realidad de Cristo que quiere hacerse presente en medio de nosotros. Eso es una realidad muy importante que debemos tener en cuenta y que debemos tener presente también para nuestra vida espiritual. También es importante retomar el tema de los dos banquetes. La realidad de la Eucaristía a veces nos puede hacer olvidar que también hay un banquete de la palabra en la Eucaristía, y es Dios que nos habla al corazón, que nos habla a nuestra vida, y que no solamente nos habla individualmente, sino también a nivel de comunidad. Y eso también es una presencia maravillosa de Dios en medio de nosotros. Dios que se hace presente a través de su palabra, Dios que se hace presente a través de su voz, a través de la reflexión, a través de la Biblia, ¿no? Entonces, por eso, en todas las Eucaristías tenemos ese banquete de la palabra. Y a partir de las realidades que estamos viviendo ahora, podemos darnos cuenta que esta parte de la palabra tiene una relevancia particular. O más bien, nos vamos dando cuenta de su importancia en medio de nosotros, de su importancia en medio de nuestra vida, y de la reflexión y de la actualización de esa palabra para lo que nosotros estamos viviendo como familia, a veces y muchas veces en situaciones muy difíciles, muy complicadas, en realidades que realmente nos hacen chocar en la realidad, pero que a partir de la reflexión de la palabra y de la realidad concreta de esa palabra de Dios que se hace vida en nuestras vidas, podemos nosotros acercarnos más a Dios y tener la fuerza que nos da Dios mismo para poder afrontar esos problemas y esas realidades. Habría que decir en este punto que ese asunto de la palabra, que no es lo mismo, y eso hay que dejarlo también muy claro, y es que no es lo mismo la palabra cuando uno la lee en casa, de pronto en soledad o en una oración personal o en una oración con la familia, a cuando se proclama desde la Eucaristía, ¿no? Hace parte, digamos que tiene una diferencia enorme una cosa con la otra. Por eso, ese banquete espiritual del que sí podemos participar en plenitud desde nuestros hogares debe ser muy bien aprovechado. Además, no se nos puede olvidar todo este asunto de la comunión espiritual, este asunto de recibir al Señor, porque bien lo dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre, por un lado. Y aparte de eso, también aquí hay que decirlo, y es que hay una revaloración de la liturgia, del acto sagrado. Fabián, yo creo que nunca habían estado muchas personas que están hoy en la casa tan pendientes de cómo se celebra una misa. Es decir, algunas personas quizás sí se fijaban, pero muchos otros no sabían que primero el sacerdote utiliza el vino y luego le echa un poquitico, unas goticas de agua o una gotica. Esas cosas, esas minucias, quizá antes no eran tan evidentes ni tan evidenciables para las personas. Eso quiere decir que esa revaloración, ese volver a mirar la liturgia a cada una de las partes, ponerle de pronto más atención a los cantos, ponerle más atención a cada uno de los actos del sacerdote, dónde se inclina, dónde se mueve, cómo hace la genuflexión y demás elementos que hacen parte del ritual eucarístico, es una ganancia para nosotros, es una ganancia para la Iglesia, porque cuando volvamos
podemos participar con mayor plenitud. Yo quiero insistir en lo siguiente, y es que la celebración eucarística no es solamente un encuentro personal con Dios, eso es importante y lo es, pero también no podemos olvidar que es en realidad un encuentro también comunitario, una realidad personal, pero también comunitaria. Y en ese sentido, todo lo que hay alrededor de una celebración es importante, tiene una importancia especial. Entonces, poder vivir la Eucaristía, poder presenciar la Eucaristía también, a través de los medios de comunicación, nos pudieron haber acercado un poco más a lo que se hace en la realidad, ¿sí? A lo que se hace ahí, a lo que el sacerdote realiza, a lo que el sacerdote experimenta, expresa, a los gestos, a las respuestas incluso. De pronto nos pudo haber hecho más sensibles a esa realidad y creo que es importante resaltarla. Es importante tenerla en cuenta, porque en últimas también nos sirve como catequesis para nuestra vida. Y no solamente para nosotros, para los niños, para quienes están en ese proceso de preparación, de cercanía, de acercamiento, nos puede a nosotros acercar en ese sentido. Ahora bien, es importante también que nosotros busquemos esa realidad y seamos más sensibles a ella. De pronto cuando íbamos a las Eucaristías en el templo, estábamos un poco lejos de lo que se celebraba, ¿sí? No es que la Eucaristía sea lejana o que haya una división o dicotomía entre el sacerdote que está celebrando allá y nosotros, el pueblo, que estamos como pacientemente escuchando lo que dice o viendo, digamos como espectadores, sino que también debe tener en cuenta que la celebración eucarística y más que todo la celebración litúrgica en general es una celebración de todos. No es solamente el sacerdote el que celebra, no es solamente el sacerdote el que hace allá lo que tiene que hacer y nosotros estamos acá. De pronto esta cercanía que nos dan los medios de comunicación a tener contacto visual más cercano con lo que se hace en el altar, digámoslo así, de manera muy clara, nos puede ayudar también a nosotros a que en esta realidad que ya empezamos nosotros a volver a los templos, a volver a la celebración, nos puede acercar un poco más y a darnos cuenta que somos nosotros como comunidad la que celebramos todos los sacramentos, la que vivimos en realidad todo el contexto de la liturgia, y no es una dicotomía sacerdote-pueblo, sino que es todos nosotros los que vivimos y lo que experimentamos realmente esta perspectiva de la gracia de Dios que se hace presente individual y comunitariamente. Es un punto fundamental, usted lo ha dicho, Fabián, el tema de la catequesis. Y es un momento especial para que cada una de las personas, cada uno de los cristovidentes se pregunte, oiga, ¿será que yo realmente sí recuerdo por qué el sacerdote hace una cosa o la otra? Y este sería el momento fundamental para que diéramos razón de nuestra fe, para que diéramos razón de las partes de la Eucaristía, para que diéramos razón de por qué el pan, por qué la hostia, por qué el vino, por qué solamente poquita agua y más vino. Todos estos elementos que yo invito de manera abierta a cada uno de ustedes en casa a que empiece a investigarlos, a que los conozca, a que dejen de ir a misa solamente por cumplir, sino que ahora, con este anhelo de la Eucaristía, con ese ayuno eucarístico que hemos hecho, cuando podamos volver, o si ya estás volviendo a la celebración presencial, la vivas de una manera más plena, más perfecta, más real, más cercana, más vivencial, más consciente de lo que estás haciendo. Con todo esto, quiero decirte, mira, somos frailes dominicos y lo que estamos haciendo aquí en Optantes no es otra cosa que un programa de formación laical para que tú te acerques un poco más. Te invito a que te quedes con nosotros y a que continúes en medio de esta reflexión que estamos llevando hasta tu casa. Así que nos vemos después de la pausa. Estás viendo Optantes 2.0. Del 28 de
septiembre al 2 de octubre, de 8 a 9 de la noche, siempre hay una iglesia que acompaña. Las hermanas Paulinas hemos preparado para ustedes este especial, donde Jesús te consuela, te fortalece, te acompaña, Jesús te perdona, Jesús es tu esperanza. No te lo pierdas por Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Segundo Festival de Música Católica Santa Cecilia. Para ti es mi música, Señor. Salmo 101. Participa ahora. Ingresa a www.cristovision.co. Dirigido a bandas y ministerios musicales católicos. Inscríbete ya, del 11 al 30 de septiembre. Y recuerda, Cristovisión te acompaña. ¿Aló? Hola hija, ¿cómo estás? Hola papi, bien, ¿y tú? Bien, mi amor, me haces un favor, es que como tú manejas también el internet, tú me puedes hacer una donación a través de tu cuenta de ahorro para el canal Cristovisión. Claro papi, claro que sí. Eso es por la página, ¿cierto? ¿Cómo es? La página de Cristovisión es www.cristovision.co. Ok, sí señor. Acá dice donaciones. Eso. ¿Cuánto vas a donar? 20,000 pesitos, mi amor. Listo papi. Yo lo hago aquí a través de mi tarjeta de débito. Después te doy la platica. Gracias, mi amor. Dios te bendiga. Amén, papá. Estás viendo Optantes 2.0. Estamos de regreso, amigos cristovidentes, en este su programa Optantes 2.0. Ahora vamos a compartir un poco, Fabián, algunos videos que nos han llegado. Nos han llegado muchos videos de nuestros cristovidentes respondiendo a unas preguntas puntuales, pero queremos mirar algunos de ellos. Hemos seleccionado algunos, les pedimos desde ya excusas a quienes enviaron su video y de pronto no van a aparecer, pero esto no quiere decir que no los hayamos visto, los vimos todos y los hemos usado durante el programa para la reflexión. Entonces los invito a que miremos este primer video. Hola, bueno, mi nombre es Liliana Rojas, soy madre de un hermoso niño de 10 años. Quiero contarles de pronto la experiencia que he vivido en estos momentos de pandemia y como cristiana católica creyente. Ha sido o fue, digamos, el primer choque, fue un choque como emocional, como de tristeza, como de no poder recibir el cuerpo de Cristo de manera presencial. Ha sido una parte de pronto como de ahora y qué va a pasar y cuánto tiempo va a durar toda esta situación. Pero pues obviamente a medida que iba pasando el tiempo, en la parroquia, nuestro párroco, el padre Héctor Fabián, pues nos ayudó como a entender toda esta situación y pues fue muy recursivo. Entonces empezaron a transmitirse las Eucaristías a través del Facebook Live, a través del canal de la parabólica local, y eso nos ayudó a vivir la Eucaristía. Entonces de esta manera nosotros empezamos a entender un poco todo lo que estaba pasando, que quizás lo necesitábamos, porque a veces vimos la Eucaristía de una manera muy como de por cumplir, ¿sí? Como es un requisito más o quizás a veces vimos la Eucaristía como si fuera una fiesta más o cualquier cosa, un evento más, ¿sí? Entonces realmente hacía falta este momento en que sintiéramos que podíamos estar perdiendo algo. A veces hay un dicho popular que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde, pero realmente me pude dar cuenta que nunca vamos a perder esa conexión espiritual con Dios, porque así no lo hayamos podido recibir físicamente, Él espiritualmente siempre está con nosotros. Entonces de esta manera
me hace entender que de aquí en adelante, cuando tenga la oportunidad de hacerlo, cuando las puertas de mi parroquia se vuelvan a abrir, va a ser algo muy bonito, va a ser un momento en el que es como ese encuentro de esa persona que se está esperando por mucho tiempo y uno la vuelve a ver, va a haber una alegría, va a haber una emoción. Y no sé, me emociono de pensar que eso va a pasar y que lo voy a volver a recibir y que ha sido una prueba de fidelidad, de que a pesar de que no estuvimos presencialmente, siempre estuvimos conectados espiritualmente, así haya sido a través de una pantalla. Cosas que de pronto tuve que superar, las distracciones del celular. Obviamente fue a través del Facebook, entrar en las notificaciones, quitar notificaciones, a veces se iba al internet, entonces sin internet, se fue el internet preciso, justo cuando iba a empezar el momento más especial. Y claro, había momentos de angustia, de distracción, pero poco a poco fuimos solventando estas situaciones. Entonces ya sabía que el celular no se podía, nos inventamos el computador, conectarlo al televisor. Bueno, empezamos a buscar recursos que nos ayudaran a que ese celular o esas distracciones no fueran como un obstáculo para poder tener un encuentro con Cristo. Entonces realmente ahorita pues quiero contarles así algo rápidamente. Cuando vuelvan a abrir las puertas de mi parroquia, es una nueva parroquia. Está en reconstrucción, está en reforma, es una parroquia hermosa. El padre ha hecho cosas que nos tienen súper sorprendidos porque él siempre dice que para ellos todo lo mejor y bueno, en algún momento podré compartirles unas imágenes de lo que es mi parroquia en estos momentos y eso me tiene súper emocionada, volver a recibir una Eucaristía en un lugar tan hermoso. Y bueno, pues gracias por esta invitación y quería compartirles esto que para mí es muy importante. Gracias. Chao, chao. Hemos podido ver en estos videos, Fabián, ese anhelo, esa cuestión siempre presente de esa ausencia de la Eucaristía. En portugués hay una palabra muy bonita que se dice saudade, y ese saudade es como un recuerdo con anhelo, como con una mezcla ahí extraña, es un poco más profundo que el anhelo mismo. Entonces ese saudade que está ahí presente por digamos que por esa ausencia. Y en ese sentido quisiera que usted nos contara un poco, Fabián, ¿qué piensa de esto? La realidad del anhelo va unida a la revaloración. De pronto nosotros veíamos la Eucaristía, escuchábamos misa, comúnmente hay esa expresión, ¿no? Íbamos a la misa porque es la tradición o porque toca todos los domingos ir a misa. Realmente estas realidades nos pueden ayudar a reflexionar esos temas. El anhelo que hay de volver a la Eucaristía, la insistencia de muchos fieles que dicen: yo quiero que ya se vuelvan a abrir los templos, yo quiero ya estar nuevamente en el templo para celebrar el sacramento, para vivir la presencia de Cristo en el sacramento. Ese anhelo nos puede ayudar a pensar mejor en la importancia que tiene la celebración para nosotros como personas y más aún como cristianos. Realmente la celebración eucarística y en definitiva la liturgia en sí misma también responde a una necesidad, a un anhelo que tienen las personas de infinito, a un anhelo espiritual que tienen las personas de trascender, de no quedarse solamente en la realidad material, sino que estamos todos en esa dinámica, en ese camino de búsqueda de la eternidad. Y dentro del contexto nuestro, dentro del contexto cristiano, está en orden a la santidad, está en orden a la salvación, está en orden a estar en contacto con Dios y realmente sentimos ese contacto personal y comunitario con Dios a través del sacramento de la Eucaristía, y eso es algo muy importante. Esa revaloración, ese anhelo concreto de estar más cerca de Dios, pues nos tiene que ayudar a nosotros a cambiar muchas cosas que de pronto antes vivíamos de manera, digámoslo así, muy deportiva, ¿sí? Muy deportiva, como que íbamos a la misa porque sí, por inercia. Ahora esta realidad
nos ayuda a comprender mejor, a querer comprender mejor, a querer acercarnos más, a querer vivir más activamente, más cerca de todo esto que nos llena a nosotros y que nos impulsa a la eternidad y que nos impulsa a estar más cerca de nuestros hermanos, porque sabemos que estando cerca de nuestros hermanos, estamos más cerca de Dios. Es que esas ausencias, esas situaciones puntuales en las que pues hemos tenido que pasar durante este tiempo, porque no crean, no ha sido fácil tampoco para quienes estamos de pronto en conventos o para los mismos párrocos celebrar sin feligreses. Tampoco es fácil. Para el sacerdote también ha existido un anhelo de tener al pueblo de Dios allí presente, de tenerlo ahí físicamente. Y entonces ese anhelo mutuo ha hecho que haya un esmero también, o esperamos que haya habido un esmero, en la preparación para el reencuentro, en la preparación para volver. Y en ese sentido, quisiera que los cristovidentes en este momento se preguntaran, oiga, ¿ya estoy preparado para volver a la Eucaristía? Si ya estamos volviendo, porque ya hay templos que están reabriendo, ¿me he preparado para ello? Vamos a ver un segundo video, Fabián, y a partir de ese segundo video continuaremos con nuestra reflexión. De aquí en adelante viviremos el sacramento de la Eucaristía con mayor fuerza, con mayor fe y con mayor confianza, ya que venimos de un proceso en el cual hemos tenido que vivir este sacramento desde la distancia, reinventándonos y fundamentalmente dándonos cuenta del valor que tiene este sacramento para nuestras vidas. Este sacramento que nos permite el encuentro con Jesucristo, dándole gracias, reivindicándonos con el Señor y fundamentalmente dándole paz a nuestro espíritu, creciendo día a día y confiando en el Señor. Es por eso que de aquí en adelante debemos vivir este sacramento de manera consciente de lo que es y representa para nuestras vidas y consciente de cada uno de los mecanismos que debemos seguir para poderlos llevar de manera responsable en cuanto a los ciudadanos. Pero es crucial saber que vamos a poder vivir este sacramento que día a día nos estaba fortaleciendo, pero que hoy nos va a dar una luz nueva al volver a las parroquias. Hay que evidenciar, Fabián, que el anhelo que se sigue sintiendo en este video se suma a otra cosa, y es la experiencia comunitaria. En el primer bloque, en la primera parte del programa, hablábamos un poco de la importancia de estar con el otro, de que no sea solamente el sacerdote celebrando solo para un pueblo que asiste por asistir, sino que existe en realidad una participación de todos, comunitariamente. Entonces ese anhelo también es un anhelo comunitario. Frente a eso, ¿qué podemos decir, Fabián? ¿Qué le podemos expresar a nuestros cristovidentes? Es importante que manifestemos la reflexión concreta de lo que significa realmente la Eucaristía, de la completud de lo que significa la Eucaristía. Ya lo decíamos en el primer bloque, es un encuentro personal, pero ojo, no se puede quedar en un yo-tú con Dios y ya. Estamos celebrando en orden a una comunidad. Y ese es el sentido profundo que tiene la Eucaristía. Ese es el sentido profundo que tiene la celebración. ¿Por qué? Porque realmente lo que se funda, ¿sí? Lo que se funda por parte de Cristo en el sacramento como tal, es una comunidad. Y desde los primeros cristianos afirmamos la celebración en comunidad, en familias, en una casa, pero con familias, con ese anhelo existencial también de la persona de estar comunitariamente con otros. Nosotros no crecemos, no nos formamos individualmente, estamos siempre en contacto con los demás. Y la vivencia comunitaria en la Eucaristía responde también a ello. Por eso es importante que lo tengamos también en cuenta. Es necesario tener en cuenta que somos seres sociales. Frente a ese asunto del ser social, así viva solo, y eso lo quiero dejar muy claro, así se viva solo, siempre vamos a necesitar de otros. Quizá no vives con tu familia, de pronto vives con amigos o vives incluso solo en un apartamento. Eso no significa que estés solo.
Una cosa es vivir solo, otra cosa es estar solo. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien más cerca tuyo. Y ese asunto de la comunión, de estar con el otro, se hace muy importante y también es parte del anhelo que tenemos. Yo creo que todos, incluso los no creyentes, hemos sentido una ausencia durante la pandemia de los abrazos, de la cercanía, de poder salir a encontrarnos con amigos y demás. ¿Cuánta más fuerte o cuánto más nos ha dolido el hecho de no encontrarnos con nuestra comunidad para celebrar la Eucaristía? Entonces, ese anhelo se suma a otros que seguramente embargan nuestro corazón y que están que estallan y que salen, pero que aunque estén que estallen y que salen, tienen que salir de forma controlada, de acuerdo a unos protocolos, de acuerdo a todas unas situaciones que se van a dar. Vamos a ver un tercer video y en ese tercer video, o después de ese tercer video, vamos a entrar con una reflexión corta. En un primer momento de la cuarentena, la más encerradita, Monseñor celebraba en privado y yo no tenía pues la oportunidad de celebrarla. Yo la empecé a vivir acá en mi casa, en la televisión, las transmisiones, en Facebook, las transmisiones. Fue bonito porque tuve la oportunidad de estar en celebraciones eucarísticas con el Papa Francisco y con otros sacerdotes del mundo. Fue especial por eso y también porque me preocupé para que realmente fuera una celebración eucarística. Mi espacio lo estructuré para que celebrar la Eucaristía, no era escucharla, no era verla, era celebrarla. Entonces yo me dispuse espiritualmente y corporalmente, físicamente para vivirla. Entonces era un espacio especial, unas condiciones especiales, busqué la manera para vivirla dignamente. Tuve la oportunidad primero de estar un tiempo sin la Eucaristía y luego cuando volví, después de casi 2 meses y pico sin estar presencialmente en la Eucaristía y volver a celebrarla, lo primero fue reconocer ante el Señor la falta que me hacía reunirme con Él, verlo cara a cara, tener ese encuentro con Él. Valorar lo que uno tiene todos los días y que a veces por tenerlo todos los días y siempre no se valora. Reconocer y valorar a esas personas que son perseguidas y como sea celebran su Eucaristía. Repensar en mi vida de fe y sentirme mucho más frágil y más humana. Esta pandemia me hizo a mí sentirme más frágil, pero esa fragilidad me gusta porque me hace acercarme mucho más a Dios, que es fuerte. Si yo soy débil, Él me fortalece. Entonces, me gustan los cambios que he vivido. Y también sentirme más humana me ha permitido encontrarme más con el Señor, por lo frágil que ya decía que me sentía, pero a la vez con mis hermanos, porque siento más de cerca la fragilidad de los demás. Y muchas cosas que creía importantes en mi vida o que para mí eran muy parte de mi cotidianidad, ya no tienen la misma importancia. Empecé a darle importancia a lo realmente importante. Creo que eso es una de las cosas grandes que me llevó de este momento difícil que gracias al Señor no me lo ha ayudado a vivir con su gracia y con su amor muy bien. Yo sé que muchos de ustedes se han sentido identificados con estos videos que hemos visto, con estas personas, y esa es la intención, que cada uno de nosotros se cuestione y diga, bueno, ¿y yo qué? ¿A mí cómo me ha cambiado, cómo me ha transformado esto? Los invito a que continuemos pegados a Cristovisión y nos vemos después de la pausa. Estás viendo Optantes 2.0. El testimonio de vida cristiana es la primera e insustituible forma de evangelización. Somos Iglesia que acompaña.
El canal Cristovisión y la comunidad de los padres dominicos quiere invitarlos a compartir de la celebración de la Sagrada Eucaristía en el marco de la ordenación sacerdotal de Fray Luis Eber Mendoza Salazar de la Orden de Predicadores. Preside Excelentísimo Monseñor Luis José Rueda Aparicio, Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia. Desde el convento de Santo Domingo de Guzmán en Bogotá. Transmisión en directo, domingo 27 de septiembre a las 12 del mediodía. Los que enseñen a otros a ser buenos brillarán como estrellas por toda la eternidad. Conéctate y participa con nosotros y deja tus intenciones al 747-0710 o a nuestra página web www.cristovision.co. Y recuerda, Cristovisión te acompaña. En medio de la crisis mundial, Cristovisión te acompaña con una programación las 24 horas, programación que alimenta tu fe. Y queremos seguir evangelizando con tu ayuda. Por eso es tan importante tu oración y tu ayuda económica. Marca el 747-0710 y cuéntanos de qué forma puedes apoyar esta obra de la Iglesia Católica en Colombia para que todos sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. No te rindas. Aunque a veces duela la vida, aunque pesen los muros y el tiempo parezca tu enemigo, no te rindas. Aunque las lágrimas surquen tu rostro y tu entraña demasiado a menudo, aunque la distancia con los tuyos parezca insalvable, aunque el amor sea hoy un anhelo difícil y a menudo te muerdan el miedo, el dolor, la soledad, la tristeza y la memoria, no te rindas. Que sigues siendo capaz de luchar, de reír, de esperar, de levantarte las veces que haga falta. Tus brazos aún han de dar muchos abrazos y tus ojos verán paisajes increíbles. ¿Acaso, cuando te miras al espejo, no reconoces lo hermoso? Pero Dios sí, Dios te conoce y porque te conoce, sigue confiando en ti, sigue creyendo en ti. Sabe que como el ave herida, sanarán tus alas y levantarás el vuelo. Aunque ahora parezca imposible, no te rindas, que hay quien te ama sin condiciones y te llama a creerlo. Estás viendo Optantes 2.0. Estamos de vuelta, amigos cristovidentes, en su programa Optantes 2.0 y estamos reflexionando un poco en torno a todo el asunto eucarístico, en todo el asunto que tiene que ver con esa ausencia que de pronto hubo o se ha venido presentando de la Eucaristía por el asunto de la pandemia, por todo el tema de pandemia. Sin embargo, en este tercer espacio, en este tercer momento del programa, queremos hacer un énfasis en los retos que se vienen. Porque es que, claro, ya estamos empezando a reabrir templos, estamos empezando a reabrir muchos lugares, estamos volviendo a encontrarnos de a poquito, pero nos estamos volviendo a encontrar. Sin embargo, el virus continúa. Entonces, debemos tomar algunas medidas, debemos tomar algunas precauciones, debimos haber aprendido algo de todo esto. Y en ese sentido, quisiera, Fabián, que empezáramos hablando un poco de ese asunto de, oiga, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué sería bueno tener en cuenta de todo esto? Creo que durante este programa, durante lo que hemos hablado, creo que hay un elemento importante y creo que es importante que lo condensemos en este momento. Es el hecho de que, bueno, hay una reflexión concreta. De pronto la ausencia de algo nos puede ayudar a que busquemos el valor profundo de las cosas que no tenemos tan a la mano como comúnmente las teníamos antes. Y en este caso la Eucaristía es un elemento de reflexión profunda. ¿Para qué nosotros vamos a la Eucaristía? Es una pregunta que va a nuestro ser, a nuestro interior. O sea, ¿cuál es la intención que tenemos nosotros como seres humanos, o más bien como cristianos, de participar de la Eucaristía? De ir al templo.
¿qué significa para nosotros? ¿Qué hay detrás de esa acción concreta? Y es que recordemos que nosotros somos peregrinos, peregrinos en el sentido de que estamos en ese camino constante hacia la salvación. Estamos en ese camino de santificación, de ir en pos de la realidad divina, pero junto a nuestros hermanos. No podemos olvidar esa realidad. Entonces, en ese sentido, hombre, esta realidad que vivimos nos puede llevar a orientar esa reflexión hacia allá y a cambiar situaciones de nuestra vida que de pronto no estaban tan bien o que de pronto las dejábamos pasar así como porque sí, ¿sí? Estar en la Eucaristía nos invita a un contacto con Dios, pero estar en la Eucaristía también nos invita a tener contacto con personas, a ser sensibles a las situaciones difíciles tal vez de nuestro vecino, tal vez de nuestro mismo familiar, tal vez de la persona con quien nosotros estamos viviendo en casa. Es más, la realidad que vivimos ahora desde una perspectiva y que experimentamos durante estos meses con la vivencia de la Eucaristía en casa nos puede ayudar a ver la casa como un lugar de oración concreto, como un lugar también de espiritualidad, como un ambiente propicio en donde Dios se hace presente, se hace actual y también que nos invita a nosotros a estar más en contacto con nuestros familiares. Fabián, hay que tener en cuenta lo siguiente de todo esto que has hablado, y es que este asunto de los medios de comunicación no es nuevo, no es algo novedoso. Nuestros amigos de Cristovisión, quienes están ahorita detrás de las cámaras, llevan mucho tiempo acompañando Eucaristías, acompañando horas santas, transmitiendo misas, haciendo todo lo que para nosotros ha sido novedad durante la pandemia. Es decir, esto no es nuevo. El tema es que ahora se hizo más necesario y digamos que nos cayó a todos la necesidad de ver la Eucaristía a través de Internet y demás. Esto tiene pros y contras y a eso me quiero referir. Primero, muchos pros. ¿Por qué? Porque hemos avanzado mucho, hemos aprendido mucho. Muchas personas se han quitado de pronto el temor a los medios de comunicación y se han dado cuenta que son importantes. Nos hemos dado cuenta que se pueden usar para evangelizar y eso es fundamental. Pero además de eso, tiene unos contras y es el poder acostumbrarnos a solamente vivir la Eucaristía desde la comodidad de mi casa. Y ahí hay un problema, y es que lo que ya habíamos dicho en algún momento, no es lo mismo asistir a la misa que vivirla desde casa. Seguramente se va a seguir transmitiendo muchas Eucaristías, vamos a seguir a través de los medios de comunicación, dentro de ellos a través de Cristovisión, transmitiendo las misas, pero hay que tener en cuenta que estas se transmiten sobre todo para aquellos que no pueden asistir, para aquellos que están enfermos, para aquellos que están en centros de reclusión carcelarios, por ejemplo, para aquellos que no pueden asistir físicamente a la Eucaristía. Pero si usted puede hacerlo, si cada uno de nuestros cristovidentes puede ir, pues procure ir. Sí, hay unos cambios y de eso queremos hablar también. Vamos a tener que registrarnos o tenemos ya que registrarnos en diferentes bases de datos, tendremos que cumplir con unos protocolos. Algunos laicos comprometidos, Fabián, nos van a ayudar también a llevar esos protocolos, porque en las parroquias quienes ayudan son los grupos pastorales. Va a ser entonces el grupo de la Legión de María la que va a tener que tomar la temperatura. Y ahorita nos reíamos un poco fuera de cámaras porque, ojo, el hecho de que usted tome la temperatura una vez no asegura nada. Tienes que tomarla un par de veces para estar seguros de que la medida sea correcta. Y tenemos que estar dispuestos a que nos tomen la temperatura y dispuestos a recibir a las personas que se acercan. Porque además, esto va a ser un cambio en nosotros y nos va a obligar a llegar temprano a misa, por ejemplo. Cada uno de nosotros no va a poder llegar 2 minutos antes. Va a tener que llegar al menos media hora antes para cumplir con todo el protocolo que hay que cumplir. Entonces, esto, Fabián, yo creo que nos hace incluso mejores cristianos. Hay otro elemento importante que quisiera resaltar, es el hecho del lugar sagrado. Tal vez lo
iremos a desarrollar más adelante, pero yo creo que es importante tener en cuenta esto. En el tema del no acostumbrarnos de pronto a una Eucaristía en nuestra cama, en nuestra habitación o en la sala de la casa, en fin, como la podríamos haber vivido, el templo tiene un espacio especial para nosotros como cristianos. Y el hecho de ir al templo también tiene una significación, también tiene una profundidad. Entonces, el hecho de no acostumbrarnos es también revalorar el lugar santo, el templo, que dentro de sí mismo tiene toda una catequesis. Entonces, debemos ser más sensibles, lo repetíamos, lo decíamos hace un momento, debemos ser más sensibles a los signos, debemos ser más sensibles a todas las realidades que se van viviendo alrededor, y esta es una oportunidad que creo que nos lleva a eso. El templo dentro de sí mismo, la casa de Dios, como la llamamos nosotros también al templo, es también la casa nuestra en donde nosotros experimentamos ese anhelo de eternidad. Y ahí en donde vivimos la profundidad del sacramento de la Eucaristía, personal y comunitariamente, ahí también podemos nosotros llenarnos de ese amor de Dios, que el templo no sea en sí mismo el lugar último, pero sí un lugar importante para que nosotros a partir de ahí podamos tener un punto de apoyo para nuestra vida familiar, para nuestra vida social, para nuestra vida comunitaria, pero también un punto de partida para nuestra experiencia espiritual, porque nosotros no somos solamente seres que estamos limitados por lo físico, sino que tenemos esa realidad profunda de anhelo de infinito, anhelo de salvación. También hay que decir que tenemos unas realidades humanas de fondo. Es decir, la ida al templo nos va a llevar a un acercamiento, a una cercanía novedosa, porque no vamos a poder ir a decirle a la vecina, oiga vecina, ¿cómo está? Y pegarle el abrazo que de pronto le pegábamos. Nos va a tocar de lejitos decirle, vecina, ¿qué tal? Y ojalá no hablar mucho. Es un cambio enorme, pero que no nos puede alejar, que no puede borrar de nosotros el sentimiento humano de cercanía. Y tampoco con el párroco. Y ahí yo quiero hilar muy fino, porque muchas de nuestras parroquias han sufrido económicamente la ausencia de los fieles. Con esto no les estoy diciendo que salgan ahorita a darles pues todo lo que puedan económicamente, no, a que pregunten, a que si tienen la posibilidad pregunten en su parroquia donde se reunían, oiga, aquí ha venido gente con necesidad, porque no solamente el párroco necesita, aquí ha venido gente con necesidad, ustedes conocen y demás, acérquense a esos espacios y ayuden como puedan, si pueden económicamente, si pueden con temas de productos no perecederos, con ropa, no sé. Piénsenlo muy bien y acérquense a esos sitios. Nosotros, por ejemplo, desde el convento, y aquí me van a regañar los de Cristovisión, pero pues nos aguantamos el regaño, estamos haciendo una campaña recolectando algunos mercados, alimentos y cuestiones de este tipo para ayudar a algunos barrios vecinos, sobre todo pues algunas personas puntualmente dentro de esos barrios vecinos. Entonces, si alguno de ustedes nos desea ayudar, aquí nos van a ayudar poniendo ¿cómo se llama eso? La dirección del convento, aquí mismo, aquí mismo, va a quedar para que ustedes puedan acercarse allí, o a través de nuestra cuenta de Instagram, @optantes 2.0, o a través también de el Facebook del convento, que se llama Convento Santo Domingo, o Templo Santo Domingo. Entonces, a través de esas líneas nos estamos comunicando para eso. Volviendo al tema y continuando con el asunto de las necesidades, del asunto, digamos que humano, de fondo, y creo que con esto ya terminamos, Fabián, y es el tema de que no es lo mismo y hay que hacer todo el deber de asistir. En este sentido, creemos que también ustedes, entre todos,
podamos ser conscientes de una realidad concreta. Ya lo decíamos, hay muchos cambios, hay muchas realidades que van a transformarse, pero también debemos nosotros dar de lo que tenemos. ¿En qué sentido? Cuando vayamos a la Eucaristía, seamos conscientes de todas estas realidades y de que el hecho de cuidarnos es también una perspectiva comunitaria. Cuidarme indica también cuidar la salud de los demás. Cuidarme a mí mismo indica también el hecho de estar pendiente de que el otro también esté bien, ¿sí? En el tema de nuestra salud. Y entonces todas estas realidades están en orden a eso. Otro elemento, y ya pues con esto vamos concluyendo, es el hecho de que tranquilos. Muchas personas manifiestan toda una serie de preocupaciones, de angustias, porque, bueno, ¿qué dirá Dios? Porque no hemos podido ir a las Eucaristías durante todos estos meses, ¿sí? Tranquilos, Dios está presente y Dios con su amor, con su bondad, con su infinita misericordia, nos sigue amando y nos sigue abriendo los brazos de su corazón, de su ser, para que nosotros estemos cada vez más cerca de Él. De hecho, Dios ha estado siempre cerca de nosotros en este tiempo. Entonces, es también un mensaje de tranquilidad, es también un mensaje de paz, porque el Señor siempre está ahí. Y ahora que nosotros vamos a tener pues un poco más cerca la oportunidad de estar junto a Él, también en el sacramento de la Eucaristía, tener conciencia de esa realidad, de que Dios nos sigue amando y de que Dios nunca nos ha dejado de amar. Como usted lo ha dicho bien, Fabián, no podemos volver a los templos como si nada hubiese pasado. Estamos en medio de una situación particular, insisto, el virus sigue siendo parte de nuestra realidad y tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos. Además, tenemos que actuar con humildad. Ese valor es fundamental en este tiempo. Con la humildad que nos lleva a servir a los que lo necesitan, pero también a acatar las órdenes, los protocolos, toda esta situación que nos puede parecer un poco engorroso, pero que son necesarios para cuidarnos los unos a los otros. Ahora bien, ustedes que son bien así asiduos televidentes de Cristovisión, se han dado cuenta que hoy celebramos la fiesta de San Pío de Pietrelcina. Y esa fiesta es muy importante, porque si ustedes se dan cuenta, San Pío marca un hito histórico frente a ese valor del que les acabo de hablar, precisamente, frente al valor de la humildad. Ojalá esa figura de San Pío nos acerque a cada uno de nosotros a ser más servidores, a ser servidores del que más lo necesita, a no estar presumiendo porque sé o porque no sé. Miren, a San Pío de Pietrelcina lo visitaba todo el mundo. Habían filas enormes para confesarse con este señor. Sin embargo, era un hombre completamente cercano, humilde, capaz de reconocerse pecador como cada uno de nosotros. Entonces, ojalá eso nos sirva para aprender un poco. Por esto, también quiero invitarlos a que dentro de 8 días continuemos con esta formación que estamos recibiendo. Para nosotros es muy bello poder encontrarnos a través de las cámaras de Cristovisión y les agradecemos a todos ustedes por abrirnos el espacio en su casa, a Cristovisión por permitirnos emitir desde nuestro convento, desde el convento Santo Domingo de Guzmán, y a cada uno de ustedes por participar, por acompañarnos. Nos vemos en 8 días con un programa fundamental que se llama Oración en Casa, porque somos iglesia doméstica. Dios los bendiga. Optantes 2.0. Cristovisión. Cristovisión sigue acompañándote en la fe. No dejes caer esta gran obra. Necesitamos de tu ayuda, de tu donación. Por eso, llámanos al 747-0710 o escribe a www.cristovision.co. Allí podrás hacer tu donación y colaborarnos. Ahora también puedes apoyar esta obra de evangelización en los más de 2.000 puntos de Pagatodo, ubicados en Bogotá y Cundinamarca.
Solo debes presentar tu documento de identidad, dar el número de tu celular y decir que harás tu aporte al convenio Cristovisión. Así de fácil, con Pagatodo, que es para mí, para ti, para todos. Y gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. Para evitar la propagación del COVID-19 dentro del canal Cristovisión, la empresa Purifil International ha realizado jornadas de desinfección con ozono en las superficies. En Cristovisión estamos haciendo un proceso de desinfección de ambientes y superficies, el cual se está haciendo en seco y con un sistema de ozonización. La ozonización es una tecnología limpia, libre de químicos, libre de aspersión de líquidos, lo cual es beneficioso porque no nos moja nuestros computadores, no nos moja nuestro mobiliario. Es una práctica amigable con el medio ambiente y no afecta la salud de las personas. En el momento de hacer una desinfección con ozono, con apenas 10 minutos de ozonizar el espacio y teniendo concentraciones por encima de 1 parte por millón, vamos a tener una eliminación del 99.9% de virus y bacterias y hongos y demás. Asimismo, la empresa Purifil instaló un túnel de ozono a la entrada del canal como elemento adicional para mitigar el riesgo del contagio del coronavirus. Internamente lo que tenemos en el túnel es un ambiente controlado. Un ambiente controlado significa que tenemos una concentración de ozono permanente en todo el túnel. Entonces las personas deben tomar aire antes de ingresar al túnel. En el túnel tenemos una plataforma donde la persona va a pisar y tenemos salida por debajo, ozono en gas, ¿sí? Así vamos a desinfectar las suelas de los zapatos, ¿sí? Y todo el entorno está con ozono concentrado y va a llegar a penetrar por todos lados, como les decía, la ropa, el pelo y demás. El canal Cristovisión está comprometido con el cuidado y bienestar de sus empleados y de cumplir con todos los protocolos de bioseguridad para seguir viendo el mundo con los ojos de Jesús. Segundo Festival de Música Católica Santa Cecilia. Para ti es mi música, Señor. Salmo 101. Participa ahora. Ingresa a www.cristovision.co. Dirigido a bandas y ministerios musicales católicos.